Mi nombre es Daniela Cobos y yo les voy a hablar sobre el fideísmo. El fideísmo dice que a Dios no se tiene que llegar por medio de la razón, sino solamente se puede llegar por medio de la fe. ¿Sí? O sea, la existencia de Dios no puede ser alcanzada por la razón humana, sino por la fe del hombre. El fideísmo es lo contrario al deísmo, ¿sí? Sabemos que el deísmo es llegar a Dios por medio de la razón o la experiencia, y es lo contrario al fideísmo. El fideísmo es llegar a Dios por medio de la fe del hombre y no por la razón o la experiencia, ¿sí? San Agustín dice: nadie cree algo a menos que antes piense que es creíble. Yo entendí de eso que solo porque, digamos, yo tenga fe en algo, exista o sea creíble, ¿sí? No significa que los demás también tengan que creerlo, porque yo tengo esa fe, ¿sí? Ellos están esperando que yo les demuestre o les demuestre alguna experiencia que eso existe. No solo por la fe ellos me van a creer eso que yo digo que existe, ¿sí? Eso es lo que yo entendí de esa frase. Pero como el fideísta busca la verdad y afirma que la razón o la experiencia no puede alcanzar ciertas clases de verdad, porque deben ser aceptadas por la fe, ¿sí? Si usted busca la verdad, tenga fe. Eso es lo que dice el fideísta. Y por eso algunos filósofos no están a favor del fideísmo, ya que el fideísmo no ofrece razones para creer en la fe religiosa. ¿Sí? Si yo digo que tengo fe, pues entonces yo creo en la fe, pero entonces no demuestro esa fe, no tengo razones para decir la fe es esto, y como esto, entonces créanme que la fe existe, ¿sí? Para ellos no hay evidencia que la fe religiosa rechace la razón, porque eso lo llevaría a buscar la verdad. Y pues el fideísmo busca la verdad, pero por la fe y no por las razones, ¿sí? También se dice que el fideísmo y el naturalismo es como el agua y el aceite, ya que no pueden encajar los dos, porque uno se refiere a lo sobrenatural y lo otro a lo natural. Y pues termino con una frase del filósofo Hartmann que dice: hay solo un camino hacia Dios, la fe, como la de un niño, no la razón. Él se apoya al fideísmo, porque para él solo la fe es como la única guía de la conducta humana, ya que todo lo que la gente hace está basado finalmente en la fe. Todo razonamiento viene desde la fe. Es la fundamental condición humana. Así que todo intento de basar la creencia en Dios no es utilizando la razón, es utilizando la fe. Y pues para concluir, para mí no todo tiene que ser demostrado, porque pues si digo que Dios existe es porque yo tengo fe que existe. Y pues para otras cosas ahí sí tenemos que tener razones o demostraciones para creer que eso realmente existe, ¿sí? Como las matemáticas, como la ciencia, que la ciencia demuestra que eso existe. Pero para demostrar que Dios existe, pues eso no hay que tener razones o no hay que tener experiencias. Bueno, experiencias sí, pero no hay que tener demostraciones de que Dios existe. Gracias. Bueno, el fideísmo dice que solo a través de la fe y la revelación divina es posible conocer los principios metafísicos, éticos y religiosos que son inaccesibles a la razón. Surgió como una reacción al racionalismo imperante en el siglo XVIII, la que tuvo en el abate francés Bautain, que fue uno de sus principales promotores, junto a Gray, Bonal y al tradicionalista
Lemains. Las ideas del fideísmo se concentraron en considerar la imposibilidad de la razón humana de alcanzar la verdad por sí sola. Así, la existencia de Dios no puede ser conocida por la razón natural, sino solo por la fe. Él dijo que nuestro conocimiento proviene de los sentidos, de la experiencia, y en consecuencia todo lo que sobrepasa resulta inconcebible e indemostrable para la razón. Ciencia y religión. La ciencia y religión son las dos grandes visiones del mundo más importantes. Son fenómenos globales presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las relaciones entre ciencia y religión se pueden enfocar desde 3 puntos de vista: el punto de vista histórico, el epistemológico y el sociológico. La primera pregunta que se plantean son entre si son compatibles o no. Y dentro de la compatibilidad se puede destacar su autonomía y desde ella el diálogo y la complementariedad. El problema de los orígenes del universo, la vida y el hombre puede plantearse desde la religión y de la ciencia. Aunque esto llevó a ciertos conflictos, hoy encontramos que no tiene por qué oponerse. El campo de la ética es un terreno en el que la ciencia y la religión se encuentran. La ciencia y la religión se les consideran dos visiones contrapuestas del mundo, que no pueden menos que chocar entre sí siempre. No solo esto, sino que cada una de ellas niega la validez de la otra. Se mantiene que solo la visión de la ciencia puede ser la verdadera, con lo que la visión religiosa tiene que ir poco a poco desapareciendo. El avance de la ciencia implica siempre un retroceso de la religión. Para apoyar esta posición se hace a menudo una interpretación sesgada de la historia y se traen siempre los mismos casos de Galileo y Darwin. Por otro lado, los nuevos estudios históricos han demostrado que muchos de los argumentos usados por Draper y White no tienen una seria base histórica. Las relaciones entre la ciencia y la religión a lo largo de la historia han sido complejas y no se pueden reducir a las de su absoluta incompatibilidad y continuo conflicto. Actualmente, la Iglesia Católica ha desvirtuado esa imagen de santidad que tuvo que mantener. Sus miembros han faltado a sus votos y han cometido actos en contra de sus propias leyes, lo que ha permitido que aquellos que siempre la rechazaron afirmen sus ideas de que la religión es un obstáculo para el desarrollo del hombre. Bueno, pues para mí la ciencia y la religión son dos posturas diferentes, pero que han beneficiado mucho al ser humano. Tienen sus puntos de beneficio y sus puntos en contra. Entonces, pues para mí son los siguientes. En la ciencia, pues ha sido muy buena para la vida del hombre, pues el conocimiento y la inteligencia son dos principales componentes que posee el hombre y pues no pueden estar inactivos. La ciencia es útil para el entendimiento de las cosas naturales, pues es su búsqueda en el método científico, el saber el porqué de las cosas, el saber cómo se desarrollan los objetos, los fenómenos del entorno. Y pues entonces a través de la historia humana la ciencia ha cogido fuerza, evolucionando los recursos para bienestar y dando ese boom moderno que pues hasta hoy en día no se deja de sorprender y ha servido para por lo menos curación de las enfermedades, para el descubrimiento de nuevos inventos que hacen de un bienestar la vida. Pues sin embargo la religión ha guiado y ha transformado la sociedad, ya que se tienen comportamientos que se llevan pues a una convivencia y un modo de vivir. ¿Por qué? Porque pues siento y yo opino que la religión se impuso
y se planteó para imponer un respeto hacia la sociedad, para incluir moral, para tener un sentido de bien y mal, y agregando disciplina con pues el objetivo de crear una ideología en un ser divino, en un ser que propone una ley para convivencia. Para la convivencia, pues se llega a una conclusión de que hay leyes espirituales y que pues la iglesia, como una institución que representa el creador, entonces pues da a conocer esas leyes para llevar a la fe cristiana, para que se tenga un sentido de santidad y que se tenga un orden de convivencia, como por ejemplo ayuda al prójimo y una disciplina en la asistencia. Y en eso se basa pues la religión. Entonces, para mí la religión y la ciencia no son compatibles. La religión y la ciencia no son compatibles, aunque no deberían tener una contradicción, porque la ciencia y la religión son como dos ventanas diferentes, son como dos posturas diferentes para observar el mundo, pero van hacia un mismo mundo, van a como un mismo propósito, pero muestran unos aspectos muy diversos, muy diferentes. Por lo menos, como decía, la ciencia pues se ocupa de procesos que explican lo natural y la composición de materias. La religión pues se está objetivizando en el significado y el propósito del mundo y de la vida humana. La correcta sociedad, la correcta relación entre los seres humanos y pues el creador. Y en eso los valores que implican tener para poder tener en la vida humana, y pues creer que se puede llegar a una sociedad y a un mundo espiritual eficaz.